gusto tener el honor y el privilegio de comunicar hoy la palabra del Señor. Antes que nada, nuestra solidaridad con mi nuera y con Gaby, Victoria y todos los hermanos que, bueno, su nación ha sido estremecida. Saben ustedes perfectamente que Venezuela, Colombia, somos el mismo pueblo y sentimos mucho por esta tragedia nacional, internacional que está viviendo la nación. Pero vamos a animarlos con la palabra del Señor y a pedirle a nuestro gran Dios que fortalezca nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Les parece? Bueno, entonces les animo a que vayamos a Gálatas, carta a los Gálatas. Vamos a terminar hoy la parte que habíamos iniciado sobre andar en el Espíritu, Gálatas 6. Podemos leer Gálatas 5, Gálatas 5, versículo 16. ¿Podemos leer, hermanos? Les animo a que tengan sus Biblias. Si no tiene una, aquí lo sugiere, le pueden prestar una. Dice así la poderosa palabra del Señor. Ahora 15 días expusimos el versículo 16. Hoy vamos a exponer con el favor de nuestro Señor el 17 y el 18, de manera que dice así, aunque voy a leerlo el 16 para hacer todo el contexto. Así que les digo, vivan. Otros dice anden, pues ya lo explicamos. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Padre, te agradecemos, nuestro querido Dios, por tu muy santa y poderosa palabra. Queremos suplicarte que tomes el control de nuestras vidas, el control de nuestras mentes, el control de nuestros corazones, Espíritu Santo. Trae consolación, trae fortaleza, refugio para esta tragedia que se está viviendo en nuestro hermano país, Señor. Oramos por la iglesia también perseguida, sufrida, Señor, y que en momentos como estos son los menos atendidos e incluso en medio de las situaciones difíciles tienen que ser resilientes y sacar fuerza para consolar también a otros, Señor. Padre, gracias por nuestra nación, gracias por nuestro país. Oramos también agradecidos por esta iglesia local. Te agradecemos, nuestro querido Dios, por la exposición de tu palabra. Toda la gloria para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Les pido que por favor coloquemos la diapositiva, porque esa la vimos ahora 15 días y con base en ella es que estamos desarrollando la idea central de lo que es andar en el Espíritu Santo, de lo que es vivir en el Espíritu Santo. Dice la diapositiva, mira, ese es el centro fundamental de la enseñanza. La vida cristiana victoriosa no se logra haciendo más fuerza con nuestra fuerza de voluntad, sino rindiéndonos diariamente a la corriente del Espíritu Santo. Un pensamiento que sintetiza y resume en realidad todo lo que significa ser controlados por el Espíritu Santo. Porque el cristianismo no se puede vivir en nuestras fuerzas. Cuando lo empezamos a vivir en nuestras fuerzas nos volvemos legalistas. Y eso es algo que nos ocurre a todos, por eso es imprescindible. Vuelvo a repetir la frase, la idea central del mensaje, porque ahí está el corazón del mensaje. La vida cristiana victoriosa no se logra haciendo más fuerza con nuestra fuerza de voluntad, sino rindiéndonos diariamente a la corriente del Espíritu Santo. Hermanos, hasta aquí el mensaje, de una vez lo voy a decir, el mensaje de nuestra meditación le he puesto la batalla por el gobierno de nuestro corazón. También ilustra lo que vamos a enseñar. Hay una batalla por quién va a manejar nuestro corazón. Esto es un mensaje esencialmente para nosotros como hijos de Dios, pero también estaremos hablando a las personas que no se han reconciliado con el Señor. La batalla por el gobierno de nuestro corazón. Y hasta aquí Pablo nos ha dado dos verdades extraordinarias, las vimos ahora 15 días. La primera, Pablo nos dio un mandato: vivan por el Espíritu, porque la vida cristiana no consiste en confiar en nuestras fuerzas. Ah, no, yo le presté plata a esa persona porque era cristiana.
El cristianismo no se vive en nuestras fuerzas, sino en caminar diariamente bajo el gobierno del Espíritu Santo. Eso lo traté de sintetizar rápidamente, qué es andar en el Espíritu, que es dejar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Y el segundo, el apóstol nos enseñó una promesa. Primero nos dio un mandato, luego nos dio una promesa. Si vivimos caminando en el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, viene la consecuencia obvia, lógica, no seguirán los deseos de la carne. Eso fue el mensaje de ahora 15 días. Si yo sigo o si yo me dejo controlar por el Espíritu Santo formará el fruto, su fruto en mi vida, en mi carácter. Ahí está en Gálatas 22. Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, paciencia. ¿Sí? Si yo no me dejo controlar por el Espíritu Santo, sino que la carne es la que controla mi vida, andaré en las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Esa es la tesis de Pablo. Ese es el contexto. Entonces, vamos conectándonos rápidamente. Y Pablo dice aquí que no seguiremos los deseos de la carne, no porque la carne desaparezca, sino porque, como lo decía ahorita, lo recordaba Eliseo, porque la carne ya no tendrá ningún control sobre nosotros si nosotros se lo impedimos, no se lo permitimos. Bueno, esos son frutos del trasnocho. Si nosotros, en efecto, le permitimos al Espíritu Santo controlar nuestras vidas, no significa que la naturaleza pecaminosa, que es otra forma de decir la carne, va a estar con nosotros hasta que muramos. Por eso es que es necesario que el creyente muera, porque con su muerte física aquí en la tierra dejará su naturaleza pecaminosa. Eso que las Sagradas Escrituras llaman carne. La carne no es usted, ni soy yo, es nuestra naturaleza. Nosotros somos algo más que eso, ¿eh? Es importante entenderlo. Ahora hay otra naturaleza de nosotros que es el Espíritu Santo. Entonces, Pablo dice de inmediato, aquí surge una pregunta muy honesta. Si en realidad nosotros ya no vivimos gobernados por la carne, la pregunta inmediatamente es, entonces, ¿por qué todavía siento esta lucha? Si el Espíritu Santo es concretamente, si el Espíritu Santo está viviendo en mí, ¿por qué todavía siento esta lucha, estos deseos, estas inclinaciones? ¿Por qué aún amando a Cristo? Una pregunta muy válida. ¿Por qué aún amando a Cristo experimento pensamientos, deseos, iras incontenibles, tentaciones que parecen empujarme en dirección contraria? Si la Biblia me está diciendo que el Espíritu Santo me está dirigiendo, ¿por qué siento estas cosas en mi vida? Ahora 15 días yo decía, ¿a cuánto nos ha pasado que por la mañana nos levantamos y decimos, hoy quiero ser buenito, hoy no me voy a enojar, hoy voy a ser paciente con mi esposa, hoy tal, y hoy a las 2 de la tarde ya está uno que con todo el trabajo, con quien peleo, que solo muñecos veo. Y como que uno dice, ay Dios mío, otra vez volví a... Sí, y es más o menos el mismo hilo. ¿Por qué tenemos estas tentaciones? ¿Por qué esta naturaleza parece empujarnos en la dirección contraria? Si el apóstol Pablo dice que el Espíritu nos promete victoria, ¿por qué la batalla continúa? ¿Por qué sigue? Porque a veces los cristianos vivimos como si no fuéramos cristianos. Y en efecto eso ocurre con la gente que está allá afuera. Más en esta época o en este tiempo donde se ha visibilizado tanto la iglesia a través de todo este... Hoy iba a hablar sobre el tema de la política, créanme. Iba a hacer un mensaje, no para perder mi tiempo hablando sobre política, sino para decir, llegó el momento de reconciliarnos. El enemigo ha logrado hacer algo y es dividir a la iglesia. Llevarla para un lado, esa gente no va a arreglar nada. Lo dijimos hace 4 años y hace 8 y ahora y seguramente en el 30, si el Señor nos tiene con vida diremos lo mismo. Pero bueno, el punto aquí fundamental es, tenemos que nosotros dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Y decía que la iglesia está tan visibilizada actualmente, el inconverso dice, pero yo no veo ninguna diferencia entre un cristiano y otro. Yo veo que se
como dicen los mexicanos, se desmadran en las redes sociales unos contra los otros y son cristianos. Y lo decíamos y volvemos a insistirlo. La iglesia es la conciencia del Estado, es la conciencia de la sociedad. Nosotros no somos ni dueños ni amos del Estado ni somos sus siervos. Somos un reino establecido aquí anunciando la venida de nuestro rey. Entonces, queridos hermanos, es importante decir eso. Y la gente, pues vuelvo y repito, al ver que muchos cristianos no actuamos como nuestro Redentor, para decirlo en las palabras mordaces de Federico Nietzsche, que decía, no viviré o no creeré en ese Redentor hasta que sus redimidos no vivan como ese Redentor. Tremendo, ¿sí o no? Duro, es una frase fuerte, pero cierta. No creeré en ese Redentor, o sea, en el Señor Jesucristo, hasta que sus redimidos, o sea, nosotros, no vivamos como ese Redentor, no vivan como redimidos. Estoy parafraseándolo. Entonces, queridos hermanos, es importante entender por qué continúa esta batalla. Y Pablo nos explicará aquí en este versículo 17 y 18, y quizás sea una de las explicaciones, espero yo, porque para mí lo fue, es una de las explicaciones más realistas, pero a la vez más esperanzadoras de toda la vida cristiana. Porque hay una solidaridad. Ah, sí, o sea que yo pensé que el hermano Ovidio levitaba. Yo pensé que los líderes acá, los servidores acá levitan. No tienen los problemas que tenemos nosotros. ¿Cierto? Y ciertamente que tenemos nosotros que luchar todos los días con la carne. Es una realidad para todos nosotros. Entonces Pablo nos dirá que ahora que somos cristianos hay una lucha, escucha esto, ahí empieza el primer tic de por qué ocurre esto en nuestras vidas. Pablo nos va a decir que hay una lucha por el control de nuestro corazón, por el control del trono de quien se sienta acá. Así como esta pugna que hubo por el control de la silla presidencial, también en nuestras vidas hay una lucha por quién se sienta en el trono de nuestra vida. Si se sienta el Espíritu Santo o si se sigue sentando la carne. ¿Amén? La carne controlando nuestro corazón, controlando nuestras emociones, la carne controlando nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras reacciones, o el Espíritu Santo controlando nuestro corazón y en efecto, por extensión, controlando exactamente lo mismo. Nuestras reacciones, nuestros pensamientos. ¿Cierto? El inconverso no puede no pensar en cosas perversas y malvadas. El creyente sí puede luchar contra eso. Porque esas son las armas del creyente. Entonces, porque el creyente tiene armas espirituales. Entonces acá hay una lucha por el trono de nuestro corazón, es decir, por el control de nuestra vida en su totalidad, en la dimensión, en la esfera completa de lo que somos como seres humanos. Y que ese control, dice el apóstol Pablo, determinará si viviremos por las obras de la carne. Mírelo ahí, versículo 19, el control mire lo que va a ocurrir, miren en sus Biblias, por favor. Dice, de acuerdo con eso, las obras de la carne se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto, dice Pablo, ahora como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se ve inmediatamente en un creyente si lo está controlando su carne o lo está controlando el Espíritu Santo. Y sigue, en cambio, porque ahí es donde termina el contexto de la reflexión que Pablo viene haciendo. En cambio, versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, alegría. Por eso yo les digo, el fruto del Espíritu Santo no se puede falsificar. No se puede falsificar. Los dones del Espíritu Santo los puede falsificar Satanás. Y esa persona habla en lenguas, bueno, bien, esa persona tiene poderes y echa demonios y sana gente. Pero la Biblia dice que los milagros así, los hechiceros de Faraón hacían esas cosas. Ahora yo no estoy diciendo que todo milagro sea, que no venga del Señor, no, esa no es mi tesis. Mi punto es que un hombre de Dios, que una mujer de Dios es validada, aprobada por su carácter,
por el fruto del Espíritu Santo, no por los dones del Espíritu Santo. ¿He dicho bien? ¿Se ha entendido eso bien? Bueno, queridos, entonces sigo. Entonces aquí el control determinará si viviremos en las obras de la carne. Y hermano, yo como cristiano todavía le doy unas cosototas así de grandotas a mi mujer o a mi esposo. Son obras de la carne. Miren las obras de la carne. Ahí están. Vamos, si el Señor me lo permite, vamos a hacer dos mensajes allí relacionados con eso. Miren lo que dice las obras, son celos. Los celos son una obra de la carne. Los celos son una obra de la carne. La inmoralidad, todas estas cosas. Y el apóstol va a hablarnos sobre eso. O permitimos que el Espíritu Santo desarrolle el fruto del Espíritu en el creyente, que es la meta. Hijitos, dice Pablo en Colosenses, hijitos, le dice a los de Colosas, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir, escuchen acá, hijos, hermanos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Voy a volverlo a repetir porque se me distrajeron. Pablo dice en Colosenses a los de Colosas, hermanos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ya aquí en Gálatas también Pablo nos explicó que es un parto cristiano. Parto cristiano, eso lo enseñé hace como 2 meses. Un parto cristiano es cuando nosotros logramos dar servidores a la iglesia local. Cuando damos verdaderos siervos, cuando el Espíritu Santo pare verdadera gente que sirve. Y aquí Pablo, hablando ya de la formación del fruto del Espíritu, dice, hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Jesucristo, porque este fruto del Espíritu es el carácter del Señor Jesús. Así como uno dice, no, ¿por qué van a echar a esa persona? La persona tiene mal carácter, no se puede trabajar con él, tiene mal ambiente laboral, eso se llama mal carácter. Cuando una persona es irritable, se enoja cantando un villancico. Una persona tiene problemas con su carácter. Por eso el Señor, si ve que la ética cristiana es altísima, por eso el Señor quiere a través del Espíritu Santo trabajar nuestro carácter, que es amabilidad, pureza, benignidad, control. No ser mojigatos. Y después vivimos como perdidos. No. Y ciertamente que esto es un proceso donde todos estamos trabajando, dejando de luchar contra la inmoralidad, contra todo eso. Pero aquí es donde viene el secreto, querida iglesia. ¿A quién dejamos controlar? Si yo sigo dejando controlar a mi carne, a la carne no la vea o no lo vea como usted. La carne es su naturaleza pecaminosa, que fue heredada nos la entregaron nuestros padres. El pecado heredado se aprende de nuestros padres. Cuando veíamos a nuestro papá y veíamos como niños cómo le hacía eso a mamá. Eso se llama el pecado heredado. Cuando yo que mi papá chupa y chupa trago, que mi papá escucha tangos, que mi papá escucha música, que todo el mundo, que mi papá lleva borrachos a la sala del hogar y todo, que eso se transmite al niño. Eso se llama el pecado heredado de nuestros padres. No es el pecado imputado. El pecado imputado es el de Adán. Eso lo vamos a ver en fundamentos. Es el pecado heredado. Entonces, querida iglesia, es importante entender eso. El Espíritu Santo necesita desarrollar en nosotros ese carácter, ese nuevo carácter en nuestras vidas. ¿Cierto? ¿Estoy siguiendo bien? ¿Esa es mía? ¿Vamos bien, hermanos queridos? Ahora no vayamos a romperle al papá ni a la mamá nada, ¿no? Pues ellos también están. Ellos son así, ¿por qué? Porque un papá es violento con una mujer, porque lo vio en su papá. Eso es una secuencia, porque lo vio en su papá, porque hasta la 4ª y 5ª generación, dice la Biblia. Veré el pecado de los padres en los hijos hasta la 4ª y 5ª generación, porque son pecados hasta cuando uno como cristiano o como cristiana, uno se levanta y dice, basta, yo no sigo esos mismos caminos. Ahí es donde se corta. Claro, una persona que no conoce a Jesucristo, que no ha aceptado a Cristo en su vida, pues muy difícil va a poder luchar contra la impureza sexual, contra la inmoralidad, contra todas las obras de la carne, porque esa es su naturaleza. Es más, se deleita haciendo eso. Es más, nos complacemos en hacer eso. Es más, nos fascina hacer eso en el mundo. Por eso, cuando un cristiano
se deleita en esas cosas, uno dice, o uno no, el apóstol Juan dice, esa persona está practicando el pecado, probablemente no ha nacido de nuevo. Ahora, no quiere decir que un cristiano no pueda caer en estos pecados, vuelvo a repetirlo, por eso no debemos ser ligeros para juzgar. ¿Por qué? Pues porque todos estamos en un proceso de conversión, de transformación, de santificación. Esto es un proceso que no termina acá en la tierra. Todos los días el Espíritu Santo está trabajando con nuestro mal carácter, que son las obras de la carne. ¿Estamos bien, querida iglesia? Entonces, dijimos que Pablo nos habló a 15 días, nos dio el mandato, nos dio la promesa y ahora viene la explicación. Nos va a explicar Pablo por qué continúa la lucha, por qué existe una guerra dentro de nosotros. ¿Cuántos quieren conocer eso? ¿Cierto? Porque conociendo a nuestro enemigo, conociendo nuestra rivalidad, en psicología hay un principio, aquí hay varias psicólogas, en psicología hay un principio que dice dentro de las teorías, que cuando la persona realmente, eso es de Jung, cuando la persona realmente logra entender el contexto donde se formó, dicen ellos que el carácter se forma como consecuencia de donde uno se levantó. Eso tiene su parte de verdad. Eso tiene su parte de verdad. Si yo me levanté en una condición de violencia, de golpe, no conocía a papá o no conocía a mamá, o fui lo que sea en mi contexto, mi barrio, todo eso es cierto. Pero la buena noticia es que cuando yo llego a Cristo, cuando yo llego al Señor, el Señor me pone, pongamos que está en nuestra cabeza, el Señor nos pone así. Y empezamos a ver y a decir, qué triste, ¿no? ¿Cómo es todo? Como dice el apóstol Pedro, a los inconversos, a nuestros amigos inconversos, les parece extraño que nosotros ya no andemos como andábamos antes, como ellos. Claro, porque ellos todavía siguen con la cabeza para abajo. Cuando llega el Señor, nos pone al derecho y decimos, el verdadero hombre cristiano es el que tiene una sola mujer, la verdadera mujer cristiana es la que se somete con amor al Señor Jesucristo por medio de su esposo y para la vida de sus hijos. Y el hombre para vivir para su familia. Y empieza toda esa transformación, toda esa renovación que el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas. Y en consejería yo he tenido que decir muchas veces a las personas, hermana, hermano, mientras continúes en ese barrio, perderás a tus hijos. No, si nosotros hacemos todos los días el devocional, es como comer chicle contra el cáncer. A nosotros nos salió un buen trabajo también para Medellín. Y dijimos con Luz Joanis, Medellín no es el mejor sitio para criar nuestros hijos. Y digamos perdimos, dejamos de lado una buena oportunidad también. Eso es importante entender todo eso, queridos hermanos. Porque si una persona, no, es que el Espíritu, no, esto es un proceso, la santificación es un proceso largo, en donde el Señor me tiene que ir mostrando a mí muchas cosas de mi vida. Entonces, el apóstol Pablo aquí en el versículo 17, leámoslo, porque esta es la carne, digámoslo así, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu Santo, ¿ve? No a su espíritu, no a mi espíritu. Pues eso podemos leer así, es que mi carne desea lo contrario a mi espíritu, no, ahí está espíritu con E mayúscula. Porque yo soy el trofeo, hablemoslo así, yo soy el sándwich, o sea, aquí hay un pan, aquí está el otro pan, yo soy lo rico, yo soy la carnita que está ahí. Yo soy la carnita, ahí está la lucha, ahí yo estoy ensanduchado. Mi vida está ensanduchada en mi naturaleza pecaminosa, es decir, la Biblia la llama la carne, que me encanta, por eso la Nueva Versión Internacional quitó naturaleza pecaminosa y volvió a traer la palabra carne, porque es que naturaleza pecaminosa no expresa profundamente ni claramente lo que significa, lo que sí de alguna manera expresa la palabra carne. Yo tengo la versión 2022. Y usted tiene la versión 2009, Nueva Versión Internacional, o la 2005, como decíamos ahorita en Fundamentos, gente que tiene la Biblia de Reina Valera desde cuando se convirtió. Por favor, hay que comprar otras Biblias, así sea la misma Reina Valera, pero actualizada.
Y esas hojitas que son meas, como esta, como las tengo yo aquí a propósito. Era un burro hablando de orejas. Entonces, versículo 10, y ya no hablo más de orejas. Entonces, dice, porque la carne desea lo que es contraria al Espíritu Santo, y a su vez el Espíritu Santo desea lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen entre sí, porque los dos, porque el Espíritu Santo no es femenino, y la carne, pues para decir que es la naturaleza pecaminosa, los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Ahí está. Porque Pablo viene hablándonos de la libertad, y ya eso lo hemos expuesto anteriormente, aunque no olviden que todo eso es un hilo de razonamiento, y Pablo nos ha dicho que la libertad, yo soy libre para hacer lo que Dios me manda hacer. O ya no soy libre para irme, no es que yo me voy, yo hago, yo deshago. Eso es una persona esclava de sus pasiones. Una persona libre es la que sabe lo que tiene que hacer, como esposo, como esposa, como trabajador, como hijo, como ciudadano, como amigo, con base en las Sagradas Escrituras. Esa es la persona libre, porque el esclavo no puede hacer eso. El esclavo es todo aquel que no ha nacido de nuevo. Ese es el esclavo. Ahora, nosotros, como tenemos nuestra naturaleza pecaminosa que está todavía luchando en nuestro interior, pues por eso es que podemos caer fácilmente en estos pecados. ¿Vamos bien, hermanos? Bueno, estoy tratando de hacerlo más corto mis sermones ahora para que sean 2 palabras, pero que queden claras. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu Santo, y el Espíritu desea lo que es contrario a la carne. Pablo explica por qué la vida cristiana es una batalla. ¿Usted se da cuenta por qué? Es una batalla, es una lucha. Porque dentro del creyente existe un conflicto permanente. Nosotros decimos el corazón, y bueno, está bien el corazón. Pero en realidad la lucha se da en la mente. Acá el control. ¿No? Control mental. Se da cuenta que cuando los psiquiatras trabajan, no trabajan en darnos droga aquí como para la costilla número 8. Para acá, a trabajar el tema de porque acá están, la gente que está endemoniada, pues también los tiene acá. ¿Cierto? Que ese es el control. Se da cuenta que una persona no puede tener mano, no puede tener pies, hasta faltarle la mitad del dorso, pero sigue con la cabeza. Ahí está el ser humano todavía y está hablando. ¿Amén? Ok. Entonces, querida iglesia, la carne y el Espíritu Santo están apuntando en direcciones opuestas. Lo que estoy diciendo es una obviedad de perogrullo, pero es necesario volverlo a expresar. Hacia allá jala y me dice, camina para allí, Ovidio, ¿cierto? Y mi carne me dice, no, anda para allí. Y ahí ando yo. Yo soy libre para hacerle caso al Espíritu Santo. ¿O soy libre para decirle a la carne, sí, caminemos nuevamente los dos? Es fundamental entender esto. La carne busca la exaltación del yo. ¿Lo escuchó? La carne busca la exaltación del yo. El Espíritu Santo busca la gloria de Cristo. Y tómelo con buen ánimo. Pero eso es uno de los indicadores que yo constantemente estoy empleando en la iglesia. Porque una persona puede llevar 20 años como cristiano. Ya aún uno nota que el hermano todavía sigue luchando con cosas elementales que debió dejar atrás. Y eso es gravísimo para el pastorado. Eso es gravísimo para el diaconado. Porque la persona caerá. Cuando la persona está buscando dentro de la misma iglesia nombre, brillo. Por eso es imprescindible que sea el rebaño, o sea, ustedes y yo, los que reconozcamos nuestros líderes. ¿Se han dado cuenta que hay iglesias donde el hijo del pastor es el pastor también? Ahora, chévere si tiene el don, si tiene el llamado. Entonces, la carne busca exaltar al yo. El espíritu busca la gloria de Cristo. La carne busca independencia de Dios. El Espíritu Santo busca obediencia a Dios. Miren lo manifiestas son.
La carne quiere ocupar el trono, como lo enseñó Pablo en 1 Corintios 3, o como lo enseña. La carne quiere ocupar el trono. El Espíritu Santo quiere que Cristo ocupe el trono. Y eso es duro, duro. Eso es complicadísimo, dejar nosotros que otra persona sea la que se destaque, que otra persona sea la que brille, que otra persona, que uno se esconda detrás de la cruz para que Cristo se vea o para que se vea otra persona. Querido hermano, querida hermana, estamos mostrando por qué el Espíritu Santo quiere mostrar a Cristo en nuestra vida. Por eso hay esa tensión. Por eso el verdadero creyente experimenta esa tensión. Ahora ya lo puse, digamos, en el plano eclesiástico local de una iglesia local. Veámoslo en el matrimonio. No, hermano Ovidio, es que ella siempre quiere que yo sea mis derechos, hermano. Conflicto como pareja. Bueno, ¿y qué pasó con su merced? No, que él no cumple lo que Efesios 5 dice, él no me ama a mí. Y si él no hace lo que su parte, yo no voy a hacer mi parte. No ha entendido que esto no es un contrato, sino que es un pacto. Que yo estoy permitiendo que el Espíritu Santo se forme en mi matrimonio a través de la cruz que cargo con ese cónyuge. ¿Sabe la palabra que es cónyuge? Con la que llevo el yugo. Dos bueyes amarrados a un palo que se llama yugo. Y ella jala para allá y yo jalo para acá. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Por eso es que estas cosas son divinas. Uno dice, oye, pero es que esto ningún psicólogo, ningún estructuralista, ningún sociólogo pudo sacar semejante línea tan impresionante. Vamos con ella haciendo surcos. ¿Y los surcos quiénes son? Nuestros hijos, nuestro propio camino. Y los surcos están así o así o así. El Señor no puede sembrar allí nada. Y no quiere decir que tengamos que sacar hijos perfectos. Ya ustedes saben perfectamente que lo fundamental es que sus hijos lleguen a amarlo también a Él y conocerlo a Él. Gloria a Dios, y puede tener encima una cantidad de cosas exógenas. No encontré otra palabra, sí, exógenas, profesión, dinero, por ejemplo, que usted le puede dejar esas cosas que se acaban, como le decía ahorita Eliseo, que se acaban y que se van a acabar y que a veces sirven de tropiezo para conocer a Cristo. Hermanos queridos, nosotros estamos haciendo surcos en nuestras vidas. Y yo también debo ver cómo el Espíritu Santo está trabajando en nuestro matrimonio. ¿Cómo me porto yo como abuelo? ¿Cómo me porto yo como abuela? Como suegra. Ru y Noemí, como suegra, como nuera, como yerno. Yo tengo que trabajar, yo sé que es difícil, uno tiene que finalmente entender. Yo terminé amando a mi suegro. Bueno, éramos amigos antes de casarme con Luz Joanes, ni siquiera sabía yo que me iba a casar con su hija. Pero de alguna manera cuando nos casamos ya, pues la cosa cambió. Cambió, porque ahora era mi papá. Yo decía, y todas las cosas que le he contado a él. Ahora era mi papá. Y Rosa era mi mamá ahora. Esas son cosas que uno tiene que lograr entenderlo. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor no nos salva de manera individual. El Evangelio es un llamado social. El llamado es de un alcance mundial. Mira Apocalipsis 22, donde hay familias enteras. Vamos a vivir en familias enteras. En un mundo recreado y en un cielo nuevo y en un mundo recreado con todas las familias que amamos. Nos volveremos a ver con ellos. Nos encontraremos con ellos. Queridos hermanos, este mensaje que Pablo nos está dando acá dice,
El creyente por eso vive con esta tensión, porque existe esa lucha y por eso muchas veces sentimos, ay, yo no sé qué hacer, tengo unas cosas y una piedra y una lucha y yo no sabe qué pienso, hermano, que yo no soy cristiana. No, si eres cristiano, no, si eres cristiana. Lo que pasa es que si no le dices no a tus apetitos, no en tu trabajo, no a esas prácticas. A mí me costó muchísimo dejarle decir a una mujer, por el contexto que yo me crié en Cali, los hombres tratan con mucha confianza a las mujeres en Cali. En el cristianismo me vine a dar cuenta que eso era una impureza. Y el día que mi esposa me dijo, yo creo que el cariño soy yo, mi amor. No sabes el problema que tuve, ahora que no está ella la honro, pero gloria a Dios por ella. Me lo tenía que decir y me lo dijo. Pero hay parejas que no se dicen yo te lo tengo que decir, mi amor. Tú tienes un carácter terrible. No me gusta cómo trata a los niños. Yo tengo vacíos porque mi papá y mi mamá se separaron. Gloria a Dios porque tu papá y tu mamá no se separaron. Pero es imposible yo no traer esas cosas a nuestro matrimonio. Ese es el pecado heredado. No sé ni por qué estoy hablando yo otra vez de eso. Pero el Señor sabrá por qué. Eso es muy importante. Porque es que a veces creemos que el cristianismo se trata de que ya nos salvamos. El cristianismo es para cuando yo me muera. Ya me morí, ya me voy para el cielo. Por favor, para que tengan vida eterna y la tengamos desde ya y ahora aquí en la tierra. Y tenemos que empezar a modelar a Cristo. Yo sé que es un proceso. Entonces todo lo que nos pasa es donde decimos en nuestros devocionales, las predicaciones, todo lo que nos pasa, las circunstancias, es el proceso que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Nuestro trabajo, una enfermedad, una situación, el nuevo gobierno. Estoy tan angustiado por el nuevo gobierno. ¿Por qué? Va a volver la guerra. Bueno, ¿cómo controlas tú eso? Va a haber un campo especial entonces para evangelizar más. Esas situaciones ocurren como consecuencia del vacío que sentimos de Dios. Amén. Por eso es imprescindible, como lo decíamos el jueves, a dos parejas, a dos matrimonios que nos están acompañando en fundamentos. Esa es la forma como se cultiva la intimidad espiritual como pareja. Como matrimonios tenemos que cultivar tres intimidades. La física a través de una sexualidad correcta. No en una sexualidad alimentada por el apetito. Porque entonces no ocurrirá lo que Dios quiere que ocurra en la sexualidad, que es la realización psicológica, mental, donde yo esté siempre enamorado de esa persona. La verdadera intimidad emocional que se cultiva a través de, llévale rosas, vayamos a un concierto, pero no para delinquir, vamos a un concierto hagamos esto, chévere, hay una película linda, compremos, escuchamos música, tomémonos un vino, tomemos una cena, alimentar toda esa parte, la rosa, los chocolates, esa es la parte romántica, como se alimenta la parte emocional. Y la tercera, que es la más grande, ¿cómo alimento yo mi parte espiritual? Haciendo cursos con mi esposa y con mi esposo, con mi cónyuge. La vida espiritual, mi intimidad espiritual, yo la alimento yendo a un seminarios cristianos, de la pareja, viniendo a parejas, viniendo a todo eso que nos involucre, que nos van a enseñar la palabra del Señor. Esa es la manera como se alimenta la intimidad espiritual. Y en ese orden de ideas yo voy entendiendo que el Espíritu Santo se va formando en mí y se va formando en ella. Ahora podríamos trasladar, que es lo que pasa con Efesios 5, luego ahora Pablo traslada, yo sé que estoy en Gálatas, pues que toda la palabra está, que es lo que estamos aprendiendo en Historia de la Redención, toda la palabra está interconectada, por eso uno dice, no, esto no se le ocurrió sino a Dios. En Efesios 5 luego Pablo habla de la relación con los hijos, luego de la relación como empleado con el Espíritu Santo. Entonces, ilustré esto de estar controlado por el Espíritu Santo en dos escenarios, que es el del matrimonio y el de la iglesia. Pero en todos los escenarios de nuestra vida tiene que estar. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos... Si a usted le pasa lo que a mí, que nos encantaba el dinero, vamos a ser probados en esa área.
vamos a ser probados con las mujeres. Más que con las mujeres, con la sexualidad, con nuestro propio pecado. Las mujeres van a ser probadas con dinero. O sea, Satanás conoce nuestras cosas, pero a veces las circunstancias también nos empujan porque Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces, por eso el creyente experimenta esa tensión, por eso existe esa lucha, por eso muchas veces sentimos esa batalla interior, no porque Dios nos haya abandonado, sino precisamente porque el Espíritu Santo está, así, obrando, o mejor hablemoslo al estilo, tallándonos. ¿Han visto cómo tallan una joya los joyeros? Eso es fantástico. O los orfebres también levantando el jarrito de barro. Eso es maravilloso ver lo que hay. ¡Ay, ay, quedó bonita! ¡Ay, ay, ay, ay! Porque a uno le parece siempre lindísimo a cada uno, pero él es él. Él es el Señor. El orfebre es el Señor de su obra. Hermosa ilustración que nuestro Señor utiliza en Jeremías. ¿Viste lo que hace el orfebre con la vasija, Jeremías? Sí, Señor. ¿Entiendes? No, Señor. Pues que el corazón de todos ustedes está quebrado. ¿Qué le pasó a la vasija? Que se la llevamos quebrada al orfebre. ¿Y qué hizo el orfebre? La levantó y la puso hermosa. Así soy yo. Así soy yo con el corazón de ustedes. Otra vez los restauro. Los pongo conforme a mi rostro. Eso hace el Señor. Ese es nuestro Salvador. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Porque es la persona de las tres, la cenicienta para muchos. Sin el Espíritu Santo no hay nada. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia, no hay matrimonio, no hay nada. Infortunadamente se habla muy poquito de nuestro Señor el Espíritu Santo, pero es la persona que está en nosotros, que controla nuestras vidas, el que nos está escuchando a través de él, el Señor Jesucristo nos oye. Entonces, querida iglesia, la presencia de la lucha, vuelvo y repito, no es una señal de derrota espiritual, sino por el contrario. Es una evidencia de que el Espíritu Santo, está resistiendo nuestros deseos. Con razón ya no disfruto cuando peco. ¡Exacto! O cuando volvemos a caer nos sentimos como mal. Que hasta no queremos ni tomar la cena. ¿Sí o no? Bueno, eso me pasa a mí. O me pasaba. Un indicador de que Dios, el Espíritu Santo, está en tu vida es esa, que tú pecas y el Espíritu Santo internamente te amonesta. Te sientes mal. Bueno, se me durmieron. Entonces, querida iglesia, lo preocupante no es luchar. O sea que la lucha siempre va a estar allí, va a estar permanentemente la lucha allí. Lo preocupante no es eso. La preocupación es rendirse. Ahí sí, y abandonarse uno al pecado. Ese sí es un problema. Si yo soy chismosa, si yo soy chismoso, yo tengo que luchar contra eso. ¿Y sabe cómo de pronto el Espíritu Santo está obrando en mi vida en esa área, dejándome ver los pecados de mis hermanos? Por eso el Salmo 50 dice, ¿qué se te puede dar lengua embustera? Nos pasa eso. Si yo soy muy observador de pronto con los pecados de impureza, de pronto el Señor me está mostrando constantemente eso. ¿Sabe por qué? Vamos a suponer que usted va por la calle, centro comercial, lo que sea, y usted ve, como se dice popularmente en Cali, mal parqueado a un hermano en la fe. ¿Por qué cree que el Señor ha permitido eso? Porque el Señor quiere tratar su vida, mi vida, la mía que soy el lambón, que soy el observador. Y Dios dice en Gálatas, ve, eso lo vamos a ver, en Gálatas 6, sí, dame la licencia, ve y habla con él a solas. ¿Me está siguiendo, hermana? ¿No? Ve y habla con él, o ve y habla con ella a solas. Sencillo el evangelio, pero profundo.
No es, Ovidio, ¿sabes una cosa? Que mira que Porque yo le decía, ahora 15 días, lo que me vas a contar me edifica a mí. No. ¿Vamos a hablar de alguien? Sí. ¿Edifica a esa persona? No. ¿Te edifica a ti? No. Oremos por esa persona. O ora por esa persona, antes de darme su nombre. Pero que usted es el pastor. Pero, a ver, Mateo 17. Ve y habla con esa persona. Se llama consejería en primera instancia. Ve y habla a solas con esa persona. Pero eso sí, antes de hablar con esa persona de Dios y de su pecado, ¿qué tienes que hacer? Hablarle a Dios de esa persona. Háblale por favor a Dios, ora por esa persona y dile, dame gracia para poder hablar con esa persona sobre este tema. Y luego ve y habla con esa persona solas. Aprendiendo yo esto cuando estaba el mal muerto, enfermo apenas. Recuerdo que uno de los pastores de nuestra congregación ilustró su propia experiencia diciendo, nosotros abrimos una congregación en la novena, en la 13, carrera 13, entre novena y 11, o sea, pleno centro de Bogotá. Pleno centro de Bogotá. Les estoy hablando de hace 50 años. Leonardo no había nacido. Yo apenas estaba, no mentiras. Y cuenta este pastor que abrieron la emisora Nuevo Continente allá en ese lugar. Ay, qué pena, se me fue el nombre. Bueno, buena emisora también. Y este hermano llegó a dar las noticias ese día porque tenía un programa que se daba en vivo. Y el hermano, entrando, no entró por la puerta que daba a la oficina Nuevo Continente, sino entró a un cabaret, que quedaban ahí seguidos. Es una zona terrible, aún sigue siendo una zona delicada. Oiga, justamente una hermana lo vio entrando allí. Ustedes se pueden imaginar los chistes que se han hecho de eso. No, esa hermana. Y ahora, ¿cómo cuento que encontré al pastor en estas? Y el hombre entró en efecto, y en efecto se equivocó. Cuando levantó los ojos, un hombre, hermano Ignacio Guevara, un gamín, levantaba la calle. Un verdadero apóstol con A pequeñita. Servidor auténtico, verdadero. Dueño de Nuevo Continente, de hecho. Y cuando vio eso, se cuadró las gafas y dijo, Dios mío, ¿dónde estoy yo? Salí sabio, pero claro, ya la hermana no estaba. No me pongo a predicarlo al hermano porque yo estoy aquí para predicar al Señor Jesucristo, pero es una extraordinaria ilustración de lo que Dios quería trabajar en esa hermana. Cuando yo vea aquí en la iglesia, oiga, pero fulano no viene, ¿no? Llámalo o llámala. Porque Dios está tratando tu murmuración. Dios está trabajando tu murmuración. Ahora, no quiere decir que hay líderes, por supuesto, los siervos que estamos acá sirviendo. Y hay que decirles, hermano, pasa esto. O sea, gracias por hacerlo. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que ser muy aprendidos de todas estas cosas porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Todo creyente verdadero conoce esta batalla, hermano. La pregunta es, ¿quién está ganando terreno en nuestro corazón? ¿La carne, otra vez? ¿O el Espíritu Santo? ¿Quién? Y veamos la conclusión. Versículo 18. Porque aquí en la conclusión, Pablo nos enseña que el Espíritu Santo nos guía a una nueva forma de vida. Versículo 18. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Mira el versículo 17. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero ustedes no pueden hacer lo que quieren, a eso me refiero.
No que usted no puede obedecer al Espíritu y no puede obedecer a la carne. No. A ver. Pablo nos está hablando de la libertad. Y Pablo nos está diciendo, ustedes no pueden obedecer los deseos de la carne porque ustedes son libres para hacer lo que ya Dios les dijo que tienen que hacer, que es la voluntad, su voluntad. ¿Sí o no? Y la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿verdad? En toda la extensión de la palabra. Entonces es importante, por eso Pablo aquí dice, ustedes no pueden hacer lo que quieren, acuérdense. Así, ¿no? No puedo hacer lo que quiero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seguir al Espíritu Santo. Pero es que camina muy rápido. No, el Espíritu Santo no camina rápido. Sí, eso tiene pie rápido. No, él no camina rápido. Es que quiere que yo cambie rápido. No se trata de que su esposo quiere que usted cambie, hermano. Se trata de que usted tiene que someterse al Señor. A todos nos pasa esto, queridos hermanos. Pero si los guía el Espíritu, dice el apóstol, no están bajo la ley. Aquí Pablo concluye el argumento llevando a los Gálatas nuevamente al tema principal de la carta, que era ¿cuál? La ley. ¿Por qué? Es conectarlo, ¿no? Ese es el hilo de razonamiento que trae el apóstol. Por eso si se ha perdido alguna parte de la serie, por la gracia del Señor, gracias a los de sonido y todos ellos, la están colgando ahí en nuestros grupos. Aquí Pablo dice, aquí hay algo, mire, hermanos, la ley puede señalar el pecado, eso lo hemos aprendido, ¿sí o no? La ley es buena, porque señala el pecado. La ley puede condenar el pecado, de hecho, una de las razones y los propósitos de ella es condenar el pecado. La ley puede revelar el pecado, porque nos muestra como en un espejo, dice Santiago lo que soy, o lo que debería ser. Pero la ley, atención, no puede transformar el corazón. Y esa es la lucha que Pablo les está diciendo a los Gálatas. Hermano, la ley, ustedes se hacen circuncidar, la ley no puede transformar sus corazones. Hermanos, la ley, yo les digo a mis hermanos de IBC Musu, la ley no puede transformar nuestros corazones. El Espíritu Santo sí puede hacerlo. Amén. Si se lo dejamos. Si no se lo dejamos, pues obviamente que vamos a seguir ahí siendo bebés, teniendo problemas. Por eso la solución de Dios para la vida cristiana no es una lista de reglas para producir obediencia, como en el Antiguo Testamento, que había 10 mandamientos. Todo era mandamiento. No, ya en la nueva administración no es así. No es a través de reglas, sino a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso Pablo dice, no lo entristezcan. Ojo con lo que miras, con lo que ves, con lo que piensas. Él está dentro de ti. La presencia, el control del Espíritu Santo en nuestro corazón es la idea fundamental de Pablo para que se haga la transformación en nuestras vidas. Se dan cuenta, vuelvo a lo mismo. Por eso todo ser humano, pues todo cristiano, es el elemento para mostrar a esa persona es el fruto del Espíritu. Que sean, Pablo dice a Timoteo 2:2, busca hombres y mujeres fieles e idóneos y encomiéndales esto. ¿Qué tienen que ser los seguidores? Los líderes que tienen que ser. ¿Cómo? Son dos palabras del matrimonio. Porque eso lo entendemos inmediatamente. Fieles e idóneos. Y lo mismo el Señor cuando quiere mostrar como Él ve nuestra herejía, lo llama adulterio espiritual, porque lo entendemos inmediatamente. Sabemos lo que produce ese dolor. El dolor que produce esa acción. Entonces acá el Espíritu Santo, si tiene el control en nuestros corazones, la obra transformadora se dará. Por eso yo tengo que decir, no voy a contestar. Por la mañana yo tengo que levantarme y ponerme la armadura del Espíritu. Todos los días tengo que levantarme y ponerme la armadura de Efesios 6:10 al 17, al 18 que está en la oración. Si yo no me la pongo, voy a ser vencido.
porque Satanás tiene 5 puertas para entrarnos. Nuestros 5 sentidos: ojos, oídos, boca, olfato, tacto, gusto. Entonces, queridos hermanos, la verdadera santidad y espiritualidad no nace de cuánto sabes del Espíritu Santo. La verdadera espiritualidad no nace de cuánto sabemos y conocemos del Espíritu Santo. Nace de la obra interna del Espíritu Santo, de cuánto le dejamos controlar. Ese es el cristiano maduro. Ahora, no es que sea mala la teología, por supuesto que no, para nada, y menos la teología bíblica. Estamos diciendo es que no sé yo mucho del Espíritu Santo, si conozco datos, información y eso es válido, y conozco su Biblia. La verdadera obra nace de cuánto le dejo controlar en mi vida al Espíritu Santo. Ay, no, hermano, esta vez sí me van a perdonar, sí, yo soy cristiano, pero no, hermano, esta vez sí. Y yo le voy a decir lo que... Tuvimos que llevar nuestro perro de urgencia. Y mientras estaba yo en una esquina, con ese frío, pensando en el partido que venía de Colombia, llegó una persona a quien aprecio profundamente, no se congrega en esta iglesia. Y yo que no veo, a pesar de que la doctora Sandra ha hecho lo posible por darme las mejores gafas, se me puso: hola, 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 ¿qué más? Entramos a una cafetería. Me mostró un meme, me mostró una conversación que había tenido con unas personas por el tema de votación. Yo dije: no, yo no quiero leer eso. Me dijo: por favor, con toda confianza. ¿En serio? En serio. Yo no quería tocar el celular y me lo mostró. Yo le dije: ¿ellos son creyentes? No. No, por supuesto que no. Pero les dije: a ver, el punto es el siguiente. Lo que decía ahora rato, eso es reconciliarnos. Y esto, como cristiano, nunca va a permitir que su familia llegue a Cristo. No, es que le dije: pero mira que ellos están diciendo: tío, rompemos con usted toda relación entonces. Y usted le está diciendo: sí, ¿por qué? ¿Por qué? Ellos no conocen al Señor. Pues que ganaban las elecciones. ¿Qué, hermano? ¿Qué, hermano? De esa magnitud estamos divididos. Te voy a decir algo y me perdonas, sí. No me vuelvas a pedir que ore por tu familia. Pero hermano, si es que tú me estás dando argumentos, dale argumentos a tu familia. Esto es una cosa intrascendental, temporal. Usted es el cristiano, usted es el que es controlado por el Espíritu Santo, no ellos. Y con el debido respeto, usted me está diciendo, yo veo a ellos con más dominio propio que a su merced. Eso es intrascendental. Ve y habla con ellos. No, yo no voy a hablar con ellos. Bueno, yo sé que no te reúnes en nuestra congregación ni nada. No, pero siempre te he estimado y puedes decirme eso. ¿En serio? Sí. Ve y habla y arregla el asunto con ellos. Ve y arregla el asunto con ellos. Ve y muestra a Cristo. Ve y toca. Ve y toca. ¿Qué les gusta a ellos? No voy a hacer eso. Ve y toca. Y se puso a llorar ahí en la cafetería mientras esperamos a luz. No voy a hacer eso. Hay una lucha interna real en nuestras vidas. Pero esas lágrimas eran, como dice el apóstol Pablo, genuinas, porque el Espíritu Santo estaba luchando en su corazón. En el mundo no dice: pues qué. Hermanos, es cuánto el Espíritu Santo, ¿cuánto le vas a dejar? Le dije, ¿cuánto le vas a dejar controlar al Espíritu Santo en esta situación? ¿Cuánto le vas a dejar? ¿Cuánto tiene de ti el Espíritu Santo? Pablo nos anima, hermanos, a andar, a caminar o a vivir, como está en su versión. Nos anima a andar, a caminar o a vivir, porque esa es la única forma de producir el fruto del Espíritu Santo en nuestro carácter. ¿Entienden?
Porque uno escucha sermones, haces por la mañana, le sale el devocional. Ajá, a ver qué me tocó hoy. Ah, sí, Gálatas 5:20, más el fruto del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo sacas del contexto? Si estamos en una iglesia donde estamos leyendo la Biblia casi que versículo a versículo. Y Pablo nos está enseñando hoy cómo es el resultado de yo poder vivir el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Y para eso me dio mi Dios a mi cónyuge. Y para eso me dio a mis hijos que me sacan canas. Para eso me dio a mis papás que ya no me los banco. Para eso me dio a mi jefe que estoy, que mejor dicho. En serio, hermanos queridos, no estoy haciendo alusión a nadie, es nuestra realidad. A mí, yo estoy hablando conmigo mismo. Es mi discurso interno. A veces tengo que decirle al Señor, mientras estoy luchando con el sermón, ¿cómo digo eso? Tienes que decirlo. Tienes que decirlo. Porque el primero que lo necesitas eres tú. Tú lo necesitas. Para que no caigas. Acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate quién eres. Acuérdate quién eres. Tú y yo sabemos quién eres tú, Ovidio. Necesitas eso. Porque si no, ese salvaje vuelve y sale en ti. Es la lucha. Me decían las enfermeras, no le dé pena que yo le ponga el pañal. Ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio. Hermanos, todos estamos desnudos delante del Señor. Quiero que me regalen otra vez la diapositiva, por favor. Amada iglesia, la vida cristiana no se resume en esfuérzate más. Vamos a ayunar, vamos a hacer esto, vamos a levantar ese diezmo y vea cómo el Señor castiga ese demonio de pobreza en tu vida. No se trata de hacer más esfuerzo, la vida cristiana no se trata de eso. Porque no hemos entendido lo que cantábamos ahorita, la gracia que Él lo ha hecho todo. Y uno quiere decir, Señor, déjame hacer algo. ¿Qué quieres poner en esto? Pues, Señor, dime que yo ponga algo. Yo quiero que pongas tú el corazón, como en una relación. En un matrimonio, ¿qué se pone? Pues el corazón. Lo que ponemos es el corazón. La vida cristiana no se resume en esfuérzate más, sino en ríndete mejor. Ríndete mejor al Espíritu Santo. ¿Lo entendemos? A mediados del siglo XIX, el científico Matteo Fontaine, conocido hoy como el padre de la oceanografía moderna, mire esto, sufrió un terrible accidente que lo dejó cojo. Eso es verdad, eso es cierto. Y ahorita que terminé mi devocional con el apóstol Pablo, en 28 los que vivieron en ese barco es impresionante. Lástima no conocer esto Pablo hace 2000 años, porque Pablo sabía de navegación. Pero eso lo aprendí ahorita con mi devocional Pero volvamos, dice, sufrió un terrible accidente, Matteo Fontaine, que lo dejó cojo y lo alejó de los barcos. Postrado en la cama, le pedía a su hija que le leyera la Biblia. Una noche, ella leyó el Salmo 8:8, que menciona a las criaturas que pasan por los senderos del mar. Mauri se sorprendió y dijo, si la palabra de Dios dice que el mar tiene senderos, yo los voy a encontrar. Escucha eso. Mateo dedicó el resto de su vida a investigar y descubrió algo extraordinario. En efecto, el océano no es una masa de agua caótica. Está surcado por autopistas invisibles llamadas corrientes marinas, como la corriente del Golfo. Gracias a esto, los barcos del mundo dejaron de luchar desesperadamente contra las olas cuando sus remos o sus velas se dejaban al azar. Hoy los capitanes aprendieron a alinear sus barcos con la corriente, bajar las anclas de la autosuficiencia y dejar que el río invisible del océano los llevara a su destino en la mitad del tiempo y con una fracción de menos esfuerzo.
Esto serviría para un sermón. Palabras sencillas, esta gente aprendió a nadar y así es hoy en día. Toda la oceanografía se maneja con base en las corrientes marinas. Cuando yo trabajaba en ese crucero de no sé cuántas toneladas, yo veía que generalmente estaba el barco apagado y era llevado. Eso se conoció hace muy poquito, hasta hace poquito, a través de este hombre que dijo, si la Biblia dice en el Salmo 8:8 que el mar tiene corrientes, tiene que ser que el mar tiene corrientes, y él las descubrió. Pero eso no es lo importante. Por favor, la diapositiva. Lo importante es que por muchos años nosotros hemos vivido la vida cristiana como náufragos espirituales, remando con desesperación, agotando nuestras fuerzas en la carne, tratando de pelear contra la tentación con la pura fuerza de nuestra voluntad. Hoy, hermanos queridos, Dios nos ha enseñado: detén tu lucha estéril. Revisa las obras de la carne. Mira cuántas de ellas están enmarcadas en nuestro carácter o en tu carácter. Y date cuenta que el Señor dice, yo quiero pelear contra ellas. Hay una corriente invisible, pero todopoderosa, que se llama el Espíritu Santo. No tienes que nadar con tus fuerzas. Tienes que moverte en su corriente. Por eso la analogía de la ilustración. Yo tengo que dejarme guiar en la corriente del Espíritu Santo. Tengo que andar en el Espíritu Santo. Alinea todas tus mañanas, porque eso no es cuestión de oír, eso es cuestión de hacer. En ese sentido, ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Alinea todas las mañanas a tu realidad, que es el Espíritu Santo. Las decisiones que tengas que tomar. Las cosas del corazón, colócalas en la dirección del Espíritu Santo. Lee, así sea un proverbio, por la mañana. Y después, cuando te vayas a acostar a las 10 de la noche, o a las 11 o a las 12, revisa si ese versículo no se cumplió de alguna manera en tu día. Por la mañana di, Señor, no sé lo que me espera afuera. Si me estrello, si atropello a alguien, no sé qué vaya a pasar allá afuera, Señor. No sé si vaya a volver por la noche. No ser pesimistas, pero ser realistas. Ayúdame a controlar la lengua en el trabajo, en mi familia. Señor, yo pongo, como dice el himno 96, yo quiero alinear este día contigo. Porque de esa manera sabré que pase lo que pase hoy, fue tu voluntad. Si me atracaron, si me robaron. Pablo fue asaltado y fue robado. Eso no nos garantiza llevar el evangelio, que no podamos ser lastimados y dañados así. ¿La diapositiva, por favor, se perdió? ¿O es que se va cuando yo la veo? Ahí está. Tranquilo, que ya en estos días ponemos el... Como dice la diapositiva, la vida cristiana victoriosa no se logra haciendo más fuerzas con nuestra fuerza de voluntad. ¿Sí sintetiza eso el mensaje que les dije? Hermanos, venía a decirles eso. Les dije eso y quiero recordarles que eso fue lo que les dije. La vida cristiana victoriosa no se logra haciendo más fuerza con nuestra fuerza de voluntad, sino rindiéndonos diariamente a la corriente del Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias porque seguramente muchas personas aquí están cansadas de remar contra su propio carácter, con sus propias fuerzas, en cosas que realmente no podemos nosotros vencer. Pues si las pudiéramos vencer, Cristo no hubiera muerto. Así de sencillas son las cosas. Es porque no éramos capaces ni siquiera de identificar esa naturaleza que nos está asesinando o que nos estaba matando, por la cual el Señor Jesucristo vino y la desenmascaró. Hermano, si usted está luchando, hermana, si está luchando también con eso,
Ore conmigo. Ore en este momento y dígale, Señor, quiero rendirme nuevamente como hija tuya, como hijo tuyo. Tengo un problema como el de Ovidio. Es perfeccionista y es autosuficiente. Señor, ayúdame a luchar con ese pecado. Ayúdame a luchar contra el perfeccionismo. Ayúdame a entender, Señor, que el no pedir ayuda también es orgullo. Padre, definitivamente, como el caballo de Troya, tenemos el pecado, tenemos la carne en nuestro corazón. Y al igual que el caballo de Troya, pensamos que es un ídolo fascinante, pero por dentro vienen los enemigos. Padre, creemos que nuestras emociones, que lo que sentimos, que lo que pensamos es hermoso, y en efecto lo es, pero lastimosamente llevan la mácula de nuestro pecado, llevan indefectiblemente el elemento del criterio que yo creo que es lo mejor para mi vida y por eso generalmente fracaso, como mujer, como hombre, Señor. Y si usted nunca ha recibido a Cristo en su corazón, le animo a que lo haga hoy. Dígale, Señor Jesucristo, quiero pedirte que tu Espíritu Santo venga y entre en mi corazón para que Él sea el que controle y se siente en el trono de mi vida. Gracias por morir por mis pecados. Gracias por darme la oportunidad de que el Espíritu Santo, el milagro maravilloso de que el Espíritu Santo viva en mí, que no es más que tú viviendo en mí, Señor Jesús. Gracias por este tiempo. Recibo y acepto esa oferta de salvación en Cristo. Amén. Amado Padre Celestial, gracias por este resto de día. En tus manos preciosas, Señor, dejamos nuestras vidas y nuestra existencia. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.